Esta, quería platicar un poco de algo que siempre también lo he tenido muy presente, que es el asunto, el tema de la política. En la política lo que tenemos es también una dimensión donde la intención, la finalidad debe ser arribar a la postura ética. El ser humano, o sea, siempre está atraído por la parte, vamos a decir, vulgar, o sea, una parte este, negativa y destructiva que todos tenemos y la política tiene que ser una invitación hacia la virtud. Y cuando se da que una persona mantiene esa actitud de liderazgo justa o acercándose más a lo que es justo, causa en los espectadores, en el público, en el pueblo, el efecto que queremos ahorita enmarcar y enfocar. La política es un espectáculo eh, porque el mismo instinto humano, la misma facultad racional que tenemos, está buscando la superación. Eso es lo que está buscando. Cuando la política se define como el arte de encontrar el bien para todos, porque eso es lo que está detrás de la política, encontrar el bien, lograr que el hombre realice su ser, el hombre que encuentre la felicidad, el pueblo que encuentre la felicidad. Eh, pero como tenemos esa fuerza, ese combate interior, de que nosotros muchas veces no nos otorgamos a nosotros mismos nuestra mejor versión, nosotros mismos a nuestras propias vidas, desde nuestra propia conciencia y nuestras propias decisiones. Y entonces la política se vuelve un punto donde resulta un poco más claro determinar cómo vivir y qué entender, o sea, una filosofía, una cosmovisión de la existencia. Y ahí vamos y vemos la opinión y encontramos a grandes rasgos lo que ha pasado en la política. Se ha hecho un discurso muy curioso porque si lo resumimos, ¿verdad? En el último siglo lo que ha pasado es que ha habido una lucha entre el capitalismo y el socialismo. Y entonces lo ves y ya ves como las personas o los escritores y los pensadores pues tienen que tomar una postura y lo han hecho y y vemos a través de la historia paso a paso cómo ciertas posturas, por ejemplo, lo que pasó con el socialismo, con la Unión Soviética, cuando ellos mismos reconocen que no pudieron lograr sus metas, que era hacer el bien precisamente para el pueblo, lograr que hubiera igualdad y que hubiera justicia para la gente, y resulta que pues no, lo intentaron, pero no pudieron. Pasa el tiempo, ¿verdad? En ese momento pues se fortalece la postura capitalista, por vamos a decir, esta caída que tuvo la Unión Soviética. Pasa el tiempo, pasan los años, y resulta que aparece una cosa pues tremenda, porque el capitalismo como que se desequilibra, o se empieza a perder su fuerza, y aparece la versión, por ejemplo, de China, que es una cosa tremenda, porque China es un país comunista, pero que descubre su capacidad, su habilidad, su facultad capitalista, y teniendo un gobierno con un partido único, se lanza a desarrollar el capitalismo. O sea, es una cosa tremenda porque si tú lo ves, pues resulta algo más o menos curioso, ¿verdad? Y hasta, ¿cómo se dice? También sería como irónico, esa es la palabra,
porque los chinos pues también pasan por una crisis fuerte, ¿verdad? Porque no podían desarrollar sus conceptos ni llevarlos a cabo, pero se dan cuenta que si se pueden estudiar y a trabajar, pues se abren las puertas de la riqueza y la confianza, fíjense, de los capitalistas fue a parar a China, fueron, invirtieron mucho de su dinero, los chinos aprendieron todo lo que aprendieron y pudieron hacer este modelo donde pues es algo impresionante lo que ellos han logrado. Ahora la pregunta está en el aire, o sea, ¿qué es la respuesta que se debe dar en la política? Lo que sí tenemos que decir, ¿verdad? Es que si tú eres capitalista, qué bien y qué mal. Si tú eres socialista, qué bien y qué mal. Tienes que darte cuenta de dónde está el problema. O sea, pero llegar ya podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que no podemos ni ser ni una cosa ni la otra. En Estados Unidos las últimas crisis se han dado, ¿verdad? Tienen que ver con esto, que ha habido una riqueza para muy pocas personas y que ha habido o sea, una baja de calidad de la vida en Estados Unidos y ha habido también unas cuestiones ideológicas ahí tremendas sobre racismos y poderíos de ciertas personas y élites. Pero a donde tenemos que llegar, o sea, y que lo tenemos que palpar y darnos cuenta, ¿verdad? Es que aquí hay un, un descubrimiento. O sea, la persona, el ciudadano, o sea, tiene en esta vida la oportunidad precisamente de encontrar su identidad. Y los gobiernos tienen que ser forzosamente cada vez más apegados al bien del pueblo, cosa que tendríamos que analizar, ¿verdad? Y es lo que ahorita quisiera ver. Hasta ahorita estamos diciendo que no es el capitalismo, ni tampoco es el socialismo. O sea, aunque puede haber muchas buenas versiones de capitalismo y también buenas versiones de socialismo, pero ahorita, por ejemplo, con el ejemplo de China, pues estamos viendo que China se hizo capitalista en una manera muy especial y muchos también gobiernos y muchos países capitalistas tienen que volverse socialistas porque no pueden dejar que eh, o sea, que sea tan fuerte la diferencia social del poder económico. Se tiene que distribuir y se tiene que encontrar el que haya precisamente muchas oportunidades, que haya más condiciones para todas las personas de que vivan mejor. Y ahí, ahí está la esencia, el kit del problema. O sea, el hombre no ha sabido transitar por el arte de la política, es la verdad. No, no lo ha sabido hacer. El hombre no ha podido llegar, ¿verdad? A vestirse, a revestirse de las virtudes que se necesita y que estamos ahorita explicando, que son las virtudes que constituyen al ciudadano. Por ejemplo, si vemos a un gran líder, lo que vamos a ver siempre, ¿verdad? Es una persona que va a restituir las injusticias que están hechas en una sociedad dada. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues la persona está tratando de restituir, o sea, de hacer justicia y de volver a poner a las personas en un estado de igualdad que, que es muy difícil, ¿verdad? Pero esa persona puede tener esa capacidad, ese poder. Y eso es lo que está esperando todo el mundo. Lo que yo quiero resaltar, o sea, es que es demasiado, o sea, lo que hay que recorrer. O sea, las virtudes a las que no hemos llegado son muchísimas. O sea, el camino por delante de la política, o sea, es demasiado este,
falto, ahorita todavía nos falta, lo que hay que vivir y que hay que comprender. La gente tiene que entrar en el proceso de la generosidad, en el proceso de la comunicación, en el proceso de la solidaridad, en el proceso de la unidad. Y tenemos que despojarnos, ¿verdad?, de todas estas luchas ridículas, ¿verdad?, donde ponemos a una postura política en contra de otra y nos pasamos la vida perdiendo el tiempo. O sea, cuando la virtud es lo único que sostiene a la política. Pero se entretiene uno demasiado, o sea, haciendo luchas y debates de versiones contrapuestas, como en este caso estamos hablando del capitalismo y el socialismo. Eso es algo que ya debe de acabarse, ya no debe de existir. Pero lo que pasa es que sí se requiere de una sensibilidad y de un discurso, porque la gente no sabe, ¿no? Ni se puede todavía imaginar cómo puede venir la jugada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que pasó en China es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Pues lo que pensaron que no debían hacer, ser capitalistas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un izquierdista? Pues darse cuenta que el capitalismo tiene muchas cosas buenas. Y ¿qué tiene que hacer un capitalista? Pues darse cuenta que el socialismo tiene demasiadas cosas buenas. Y entonces tiene que haber ese encuentro y esa unidad. Pero a lo mejor la solución está más allá de este lenguaje. O sea, que es simplemente el que nosotros abramos nuestro espíritu, nuestro corazón y dejemos que, que germine la verdad, la bondad, el amor, el que sirvamos, el que tengamos compasión, el que nosotros nos sacrifiquemos un poco y que ciertamente de un momento a otro nos desliguemos de esos pequeños límites que no nos dejan actuar con esa bondad que debemos tener como seres humanos. Y bueno, esta es una cosa que quería que pensáramos aquí. Les agradezco su atención. Gracias.